¿Hay un alcohólico en su vida? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, esto para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Primer punto. Comprendiendo su problema. Hoy, más de 2 millones de hombres y mujeres han dejado de beber en AA. Esta cifra incluye muchas clases diferentes de personas, desde adolescentes a octogenarios. Al revisar su membresía, se ve claramente que AA ha sido capaz de ayudar a mujeres, hombres, personas de edad avanzada, jóvenes, al rico, al pobre, a los de mucha educación y a los que no tienen ninguna. Como todos los libros y folletos de AA, no está basado en teorías, sino en la experiencia de aquellos que están cerca de los alcohólicos, aquellos que saben lo que es vivir con uno de ellos. Si esta gente pudiera sentarse a su lado, le dirían: sabemos contra qué estás luchando, sabemos lo frustrante que es vivir con un bebedor problema, ver las relaciones amorosas e íntimas degradarse por la ira y los conflictos irracionales, ver desplomarse la vida familiar, ver el tan necesario dinero gastarse en licores o en hospitalizaciones relacionadas con el alcohol. Esto en lugar de emplearse en cosas necesarias. Ver a los niños creciendo en una atmósfera anormal e incierta. Pero todos nosotros sabemos que, si la persona que amas reconoce el problema y quiere realmente dejar de beber, hay una solución que ha funcionado para aquellos que amamos y puede funcionar también para la persona que te interesa. A pesar de todas las dificultades que en su caso puede haber causado la bebida, quizá no desea admitir para usted mismo que la persona que ama es un alcohólico. Un bebedor problema sí, pero no un alcohólico. La palabra puede traer muchas ideas confusas asociadas a ella. Aun si el alcohólico admite serlo, usted puede encontrarse a sí mismo tratando de negarlo. Mucha gente se ha sentido de la misma manera cerca de alguien que aman, hasta que comprendieron que el alcoholismo es una enfermedad, un hecho que ahora está confirmado por la medicina moderna. Anteriormente, las personas queridas de un alcohólico pueden haber creído que ellas han sido responsables en alguna forma. ¿Cómo comienza el alcoholismo? No lo sabemos, pero las posteriores relaciones adultas tienen un poco efecto sobre su severidad o progresión. El alcoholismo, como la mayoría de las enfermedades no contagiosas, es de la exclusiva propiedad del individuo que ha sido lo suficientemente desafortunado en tenerlo. Nadie, ya sea lego o científico, tiene la certeza de su causa. Siguiente. El alcohólico puede recuperarse. El alcohólico es una persona que sufre una enfermedad para la cual no se conoce cura alguna. O sea, no hay curación en el sentido de que él o ella puedan ser capaces de beber moderadamente como lo hace un no alcohólico por un periodo determinado de tiempo. Porque si es una enfermedad, una compulsión física combinada con una obsesión mental por beber, el alcohólico debe aprender a permanecer totalmente alejado del alcohol para poder llevar una vida normal. Fundamentalmente, el alcoholismo es un problema de salud, una enfermedad física y emocional. Esto más que una cuestión de poca fuerza de voluntad o una debilidad moral. Así como no tiene caso culpar a una víctima de la diabetes, esto por estar enfermo a causa de su falta de fuerza de voluntad, es inútil cargar al bebedor problema con la responsabilidad por la enfermedad o considerar esa forma de beber como un vicio. El alcoholismo sigue muchos caminos. Algunos miembros de AA bebieron de una forma fuera de control desde su primer trago. Otros progresaron lentamente durante décadas hasta beber sin control. Algunos alcohólicos son solamente bebedores diurnos. Otros pueden ser capaces de abstenerse por largos periodos, que luego interrumpen por una parranda, en la que beben sin ningún control. A estos últimos se les llama bebedores periódicos. Una cosa es que todos los alcohólicos parecen tener en común es que, con el tiempo, empeora su manera de beber. No existe evidencia confiable de que alguien que haya bebido alcohólicamente haya sido capaz de volver a la larga o a beber normal o socialmente. No hay tal cosa como ser un poquito alcohólico. A causa de que la enfermedad progresa por etapas, algunos alcohólicos muestran más síntomas extremos que otros. Una vez que los bebedores problema cruzan la línea del alcoholismo, no pueden volver atrás. Siguiente. ¿Qué puede usted hacer?
Sabiendo que más de 2 millones de bebedores problema han alcanzado la sobriedad en AA, usted puede sentirse impaciente de hacer algo por el alcohólico en su vida. Usted puede querer explicarle que el alcoholismo es una enfermedad y aguijonear al alcohólico para que lea la literatura de AA y se dirige inmediatamente al grupo más cercano de AA. Algunas veces funciona esta manera de tratarlo. Después de leer libros y folletos de AA, muchos bebedores problema llaman a su oficina local de AA, empiezan a asistir a las juntas de AA y dejan atrás, sin más trámite, sus días de bebedor. Pero, de hecho, la mayoría de los alcohólicos activos no están ansiosos y dispuestos para volverse hacia AA simplemente porque se los sugiera un ser querido. Los hábitos de la bebida están firmemente enraizados en la propia personalidad y la obsesión del alcohólico por beber crea a menudo una resistencia obsceneca contra la ayuda. El admitir ser un alcohólico, simple y evidentemente como parece serlo, implica comprometerse uno mismo a hacer algo acerca de la propia bebida. Y aquí es donde el alcohólico puede no estar listo para esto. Un componente frecuente de la enfermedad es la creencia del alcohólico de que la bebida le es necesaria para poder enfrentarse a la vida. Dentro de la mente confusa de un alcohólico, la necesidad de beber puede parecer literalmente como un asunto de vida o muerte. Siguiente. ¿Cuál es el momento oportuno? No es fácil saber cuándo uno está listo en alcohólico para llegar a AA. No todos los alcohólicos descienden a los mismos estados físicos o mentales antes de decidirse a buscar ayuda. Un alcohólico puede encontrarse aproximadamente dentro de cualquiera de los siguientes 4 grupos. Número 1. Estas personas parecen ser solamente bebedores fuertes. Beben diariamente o con menor frecuencia o son fuertes en una ocasión solamente. Quizá gusten demasiado en el licor y comiencen a disminuir sus facultades mentales y físicas, aunque ellos no lo admitan. Su comportamiento es a veces embarazoso. Sin embargo, continúan asegurando que saben manejar el alcohol y que el beber es esencial para su trabajo. En esta etapa están aproximándose a la línea divisoria que separa al bebedor social del compulsivo. Algunos serán capaces de moderarse o de dejar completamente de beber. Otros cruzarán la frontera perdiendo cada vez más la habilidad para controlar su bebida y se convertirán en alcohólicos. Número 2. En esta etapa, los bebedores carecen de control sobre la bebida y empiezan a preocuparse por ello. Incapaces de permanecer abstemios cuando ellos quieren, las personas incluidas en este grupo pierden a menudo toda la compostura cuando beben y llegan a admitirlo al día siguiente. Pero también tienen la certeza de que la próxima vez será diferente. Los bebedores emplean ahora un buen número de tretas para lograr el control. Beber solo vino o cerveza, solamente los fines de semana o a determinadas horas del día o la noche, o también elaboran cualquier fórmula para espaciar los tragos. También deciden tomar un trago medicinal para quietar los nervios. Esto después de varios combates con la bebida, y se encuentran llenos de remordimientos y quieren dejar de beber. Sin embargo, tan pronto como les regresa la salud, comienzan a pensar que beberán moderadamente la próxima vez. Quizá ellos aún hagan frente a sus responsabilidades en el trabajo o en el hogar bastante bien. Les parece fantástica la idea de que probablemente su alcoholismo empeore progresivamente y que pueda causarles la pérdida de la familia, del trabajo o el afecto de otros. Mientras tanto, ellos dicen que les gustaría dejar de beber. Aquellos que han estado alrededor de AA por una temporada dirán, ellos desean tener el deseo de dejar de beber. Número 3. Estos bebedores han ido más allá de la segunda etapa. Han perdido amigos, son incapaces de conservar un trabajo y varias de sus relaciones más íntimas se encuentran en ruinas. Quizá han consultado a doctores y han empezado el agotador peregrinar por los lugares de secado y hospitales. Se dan cuenta perfectamente bien de que ellos no pueden beber normalmente, pero son incapaces de comprender por qué. Quieren honestamente dejar de beber, pero es inútil. Nadie parece capaz de ayudarlos a permanecer sobrios. Buscando un sendero hacia la sobriedad, se van encontrando cada vez más desesperados. Generalmente han intentado alguna forma de asesoramiento y quizá alguna dieta especial o terapia con vitaminas y por un corto periodo parece mejorar la situación, pero la progresión hacia abajo continúa.
Pierden todo interés en las relaciones sociales constructivas en el mundo que los rodea y quizá aún en la vida misma. La única emoción que muestran con alguna consistencia es la autolástima. Número 4. En esta última etapa, los bebedores parecen estar ya fuera del campo en el que se les puede ayudar. A estas alturas ya han estado en una institución tras otra. A menudo violentos, cuando beben parecen locos o insensibles a la realidad. Algunas veces se las arreglan para tomar un trago furtivo ya en el camino desde el hospital a la casa. Pueden tener alucinaciones alcohólicas, lo que sería delirium tremens. En este momento, los doctores probablemente pudieran aconsejarle que se confine al bebedor en una institución. Quizá usted ya lo haya hecho. En muchos puntos, estos bebedores parecen ya carecer de esperanza. Pero la experiencia de AA ha demostrado que, sin importar qué tan bajo hayan llegado los bebedores en la escala del alcoholismo, muy pocos han estado más allá de la esperanza de recuperarse en AA. Claro, siempre que ellos quieran recuperarse. A los alcohólicos mismos se le puede tomar algún tiempo el admitir su propia enfermedad. Alegan que sus problemas son diferentes y que AA no es necesario o deseable para ellos. Dichos bebedores a menudo hacen notar que están muy lejos del fondo de la escala y lo que ellos consideran el fondo continuará desplazándose cada vez más abajo. O simplemente continúan insistiendo que son capaces de permanecer sobrios por sí mismos. Desafortunadamente, no pueden ni lo hacen. Cualquiera que quiera a un alcohólico encuentra estas reacciones evasivas como amargas píldoras que tragar. La verdad simple es que nadie puede forzar el programa de AA dentro de alguien más. Sin embargo, si el bebedor a que usted le interesa vacila para ir en busca la ayuda necesaria, de usted depende actuar en alguna forma para auxiliarlo en su recuperación. Usted puede desarrollar un buen conocimiento del programa de AA y, si es posible, en forma directa, de manera que, cuando el alcohólico se muestre dispuesto, usted esté en la mejor posición para ayudarlo. Usted también contará con la información escribiendo o llamando por teléfono a los grupos familiares de Al-Anon. En muchas comunidades los seres queridos de los miembros de AA se reúnen regularmente para intercambiar experiencias y puntos de vista sobre los problemas del alcoholismo. Ellos son parte de lo que se conoce como grupos familiares Al-Anon. Entre estos también hay grupos Al-Latín, para adolescentes que tienen padres alcohólicos. Al-Anon no está afiliada a AA, pero su aportación a la creciente comprensión del programa de AA ha sido sustancial. Ellos creen que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que el cambiar actitudes ayuda a la recuperación. La larga experiencia de AA nos ha enseñado a ser confiados y pacientes en animar al alcohólico a comenzar el proceso de recuperación. Si usted encuentra que el alcohólico recibe su entusiasta recomendación de AA rechazando aún el discutir el asunto, es probable que a usted se sienta desanimado y resentido. Algunas veces, a causa del desbarajuste que causa el alcohólico o porque los niños han sido afectados adversamente, usted decide alejarse, dejando a él o a ella que encare solo su problema. Al no tener otro lugar al que ir más que AA, quizá conduzca al alcohólico a buscar ayuda más pronto de lo que él hubiera hecho si usted hubiera permanecido a su disposición. Algunas veces es necesario ser cruel por el momento, para ser bondadoso a la larga. Suele suceder que el alcohólico se rebela externamente contra la idea de AA, pero estará más cerca de aceptar su estímulo y su ayuda, y también tomar una decisión de unirse a AA, o al menos de escuchar lo que alcohólicos recuperados tienen que decirle acerca del programa. En esa etapa, el alcohólico está generalmente confuso, sabe que la enfermedad tiene que ser tratada de otra manera, pero es incapaz de evaluar claramente la situación. Los alcohólicos tienen frecuentemente muchas ideas falsas acerca de AA y sus miembros. Es por eso que su comprensión de Alcohólicos Anónimos será de extremado valor durante este periodo crítico. Usted será capaz de responder preguntas, hacerle sugerencias y corregirle conceptos erróneos acerca de AA. Siguiente punto. ¿Quién asiste a las juntas de AA? Hay un poco más de 90,000 grupos en todo el mundo. Por lo general, un miembro asiste regularmente a sus juntas en un grupo cercano a su casa y todos los miembros tienen la libertad de asistir a cualquier junta de AA en cualquier lugar que se efectúe.
La mayoría de los grupos llevan a cabo una o más juntas semanales a las que se les llama cerradas, estas de AA, y otras que se denominan abiertas. En estas juntas, los miembros platican sus propias experiencias como bebedores antes de llegar a AA y explican cómo los principios de AA los guiaron a la sobriedad y a una nueva perspectiva. Por medio de sus interpretaciones del programa, los miembros más antiguos tratan de ayudar tanto a los recién llegados como a unos y a otros. Las juntas carecen de formalidades y generalmente incluyen amistosas reuniones alrededor de una mesa con café, en donde usted puede lograr una aún más clara imagen de la amplia variedad de personas que pertenecen a esta comunidad. Los alcohólicos que no están familiarizados con AA suelen pensar que esta es solo para aquellos que están realmente abajo y fuera, gente de ciudades perdidas y por lo tanto no es para ellos. Los hechos son totalmente diferentes. La creencia de que AA es para desamparados de ciudades perdidas solamente es cierta en parte y cuando mucho en una parte muy pequeña. Algunos hombres y mujeres verdaderamente se levantan de vivir de una ciudad perdida o algo similar para lograr la sobriedad y una manera responsable de vivir por medio de AA. Pero en general, los miembros de AA constituyen un corte seccional del promedio de la comunidad. Entre ellos hay educadores, profesionistas y hombres de negocios, al igual que aquellos que han tenido poca o ninguna educación. Un agente de bolsa y un doctor, ambos alcohólicos. Estos fundaron AA. El alcoholismo no tiene nada que ver con la inteligencia, el talento, la educación o la posición social o económica, y puede atormentar tanto a una enfermera o un ministerio o ministro religioso, también a un artista o a un escritor. Siguiente. No es una organización religiosa. Quizá el alcohólico piense que AA es una organización evangelizadora, llena de religiones y sermones. Una vez más, los hechos son diferentes. AA ha sido descrita básicamente como un programa espiritual. Para asegurarlo, no ofrece ninguna ayuda material, esto como lo haría un departamento de bienestar social. Pero AA no es ciertamente una organización religiosa. No pide a sus miembros que se aferren a las formalidades de ningún credo o que practiquen algún rito o aún que crean en Dios. Sus miembros pertenecen a toda clase de iglesias. Muchos no pertenecen a ninguna. AA pide solamente a los recién llegados que mantengan su mente abierta y respeten la creencia de los demás. AA sostiene que el alcoholismo, además de ser una enfermedad física y emocional, es también hasta cierto grado un desorden espiritual, ya que la mayoría de los alcohólicos han sido incapaces de manejar las cosas por sí mismos. Ellos parecen encontrar una terapia efectiva al decidir poner su destino bajo la guía de un poder superior, a ellos mismos. Muchos AA se refieren a este poder llamándolo Dios, otros consideran al grupo de AA como un poder sobre el cual pueden descansar. La palabra espiritual en AA puede ser interpretada tan ampliamente como uno quiera. Realmente uno siente un cierto espíritu de comunidad en todas las juntas de AA. Los 12 pasos. Parte del programa de recuperación de AA sugiere y está expuesto en los 12 pasos que se enumeran un poco más adelante. Basados en la experiencia de los primeros miembros de AA, los pasos son un registro de los principios y prácticas que ellos desarrollaron para mantener su sobriedad. Si el alcohólico en su vida se retrae ante la idea de que tendrá que someterse a un código formal de comportamiento, usted puede tranquilizar su mente. Cada miembro usa los pasos en una forma individual. Los pasos son sugeridos como un programa de recuperación. Aunque la experiencia demuestra que muchos miembros de AA disfrutan de la sobriedad, esta depende de un alto grado de la comprensión y aceptación de los pasos. Ningún miembro de AA es forzado a aceptarlos o aún a leerlos. El individuo está en completa libertad de decidir cuándo y cómo usará los pasos. Siguiente. Los 12 pasos. Número 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos y él podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Siguiente. ¿Cómo funciona AA? Debe enfatizarse que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber, y nada más. AA no pide promesas o compromisos personales de ninguna clase. Durante sus días de bebedores, muchos AA se asieron a numerosas promesas, hicieron solemnes compromisos y a menudo se mantuvieron abstemios, pero los resultados no perduraron. El acercamiento de AA es más práctico. Está basado en que cada bebedor problema, una o más veces, ha permanecido por lo menos 24 horas sin beber. Así los miembros de AA no juran dejar el alcohol para toda la vida o por cualquier otro largo tiempo. Saben que no pueden hacer nada acerca del trago que anhelarán mañana. Los AA se concentran en permanecer sobrios hoy, durante estas 24 horas. Trabajarán sobre el mañana cuando les llegue su tiempo. Ya que la asistencia regular a las juntas juega una parte esencial en la sobriedad continua, los seres queridos de un alcohólico pueden preguntarse en dónde encajan ellos dentro del programa de recuperación. Algunas de estas personas asisten a las juntas abiertas de AA. Les dan ocasión de compartir con el alcohólico el camino de regreso a la vida normal. También les ofrecen la oportunidad de aprender cómo otras personas están afrontando el reto de vivir con un bebedor problema cuando éste ya no bebe. Las juntas de Al-Anon, mencionadas anteriormente, también les da la ocasión de conocerse y discutir sus problemas con otras personas que se encuentran en circunstancias similares. En todas las juntas y en todos los contactos con los miembros de AA, la mayoría de las personas se impresionarán probablemente por la frecuencia de las risas y la atmósfera general del buen humor y el calor de la hermandad. Esto es típico de AA. Generalmente los miembros toman seriamente su alcoholismo, pero no a sí mismos. Parte del proceso de recuperación está en reír sobre la experiencia que una vez provocaron lágrimas. Siguiente. El recuperarse toma su tiempo. ¿Qué puede usted esperar cuando alguien a quien ama se une a AA después de años de ser un bebedor problema? No todos los bebedores problemas se encuentran a AA y dejan de beber y se encaminan hacia una vida feliz y satisfecha con la misma velocidad y facilidad. Algunos necesitan ser hospitalizados y terminan su convalecencia aún temblorosos o inseguros de sí mismos. Otros, que carecen del hábito de encararse directamente a los problemas, pueden, por una temporada, sentirse abrumados con sus responsabilidades. Algunos más están plagados por los remordimientos y la depresión. Unos pocos se ponen tensos y por un tiempo, cuando menos, es difícil vivir con ellos. El alcohólico estará bajo control, pero algunos pequeños problemas casi siempre permanecen latentes. Los alcohólicos, en su entusiasmo por la nueva vida que encuentran, llegan verdaderamente a olvidarse de aquellos con los que han vivido durante sus días de bebedores. Es factible que se sumerjan dentro de una ininterrumpida secuencia de juntas de AA y llamadas para ayudar a otros alcohólicos, que dejan poco tiempo para ocuparse de usted. Al disfrutar del regreso de la salud, algunos logran proseguir en sus trabajos con nueva energía e interés. Otros pretenderán regresar a la escuela para continuar sus largamente demorados estudios. A menudo, este intenso interés en AA y en el trabajo o la escuela parece ser tan autocentrado como le fue beber a ese alcohólico. Este periodo, cuando el alcohólico recuperado tiene gran entusiasmo por AA que otros intereses palidecen, se conoce frecuentemente en la comunidad como viviendo en esa nube rosa.
Esta finalmente pasa. Aunque sobrio, el alcohólico aún tiene la misma enfermedad, y no se puede esperar que estos alcohólicos que no beben cambien su comportamiento errático de la noche a la mañana. Ciertas formas habituales de pensar se encuentran probablemente muy arraigadas, pero conforme pasa el tiempo, la mayoría de los miembros de AA logran tener un mejor equilibrio. El programa de AA está diseñado no como una ruta de escape, sino como un puente hacia una vida normal. Durante sus días de bebedores, muchos alcohólicos empeoraron sus problemas al mezclar el licor con sedantes, tranquilizantes, marihuanas u otras drogas. Pueden así aferrarse al hábito de las píldoras o drogas aún después de haber dejado de beber. Los medicamentos que cambian el estado de ánimo, incluyendo los estimulantes, sedantes y antidepresivos, constituyen generalmente una amenaza para la sobriedad, y usted quiere probablemente aprender más acerca de esto. Probablemente sería también prudente que usted anime al alcohólico a buscar consejo médico por parte de un doctor que conozca los problemas especiales que experimentan los alcohólicos en recuperación. Tanto iniciar como descontinuar una medicación sin la guía profesional, esta la que es la adecuada, puede ser peligroso y, ya sea una u otra cosa, ambas rutas pueden llevar al alcohólico de regreso al primer trago. Cuando los alcohólicos logran la sobriedad, a veces sorprenden a sus seres queridos con la abrumadora importancia que conceden a su recién despertada sensibilidad. En este asunto con frecuencia logran colocarse fuera de borda. Generalmente esta fase no dura mucho y con frecuencia se transforma en una resonante y satisfactoria vida espiritual. Siguiente. La bebida de usted mismo. Si usted es un bebedor normal, tal vez se pregunte qué tiene que hacer con respecto a sus tragos ocasionales o acerca de tener una provisión de licor en el hogar, ahora que el alcohólico en su vida no está bebiendo. ¿Le ayudará a que usted se abstenga por completo? ¿Debe usted servir licor a sus invitados? Si la vista o el olor del alcohol indispone al alcohólico recién iniciado en la sobriedad, se sugiere usar un poco de discreción y evitar las viejas amistades con las que bebía, también las fiestas o cócteles, las amistades con las que citaba en los bares, esto siempre que sea posible. En último análisis, son los alcohólicos mismos los que deben mirar por su propia sobriedad. Lo que más cuenta ahora, que están sobrios, son sus actitudes acerca de su propia bebida. También deben de dejar de beber por sí mismos y permanecer sin beber también por sí mismo. Siguiente punto. Una palabra acerca de las recaídas. La mayoría de las personas que se vuelven hacia AA en busca de ayuda logran la sobriedad sin demasiadas dificultades y continúan permaneciendo sobrios. Otros tienen dificultades para comprender y aceptar el programa de AA. Pronto y por completo, ellos olvidan lo que significaba ser un alcohólico. Después de que les ha regresado la salud física y sus vidas, se vuelven un poco más gobernables y también es factible que se alejen del programa, ya sea mentalmente y al olvidar sus principios, o físicamente al ir espaciando sus juntas. Estas personas corren el riesgo de tener una o más recaídas o resbalones. Puede emborracharse otra vez. Esto parece ser desalentador y muy doloroso también. Esto para sus seres queridos. Los temores y la sensación de falta de esperanza pueden volver a despertar, pero los miembros experimentados de AA saben que estas recaídas no tienen que repetirse necesariamente en el futuro. Si el alcohólico logra revisar honestamente la forma de pensar y el comportamiento que predecieron a la recaída, su repetición puede, a menudo, ser prevenida. De hecho, una recaída llega a servir como una valiosa lección para los alcohólicos que creen que han sido curados del alcoholismo o simplemente porque han estado secos por una temporada. El exceso de confianza y los pensamientos irreales conducen algunas veces a resbalar. El juicio es construido por una maraña y algunos alcohólicos empiezan a creer que saben ahora controlar el alcohol. Ellos despacian cada vez sus juntas o les da por comenzar a criticar a la gente de su grupo perdiendo de vista la tradición de AA de que los alcohólicos pueden y deben anteponer siempre los principios del programa a las personalidades de sus miembros. O puede suceder que el alcohólico se le olvide vivir el tan apreciado un día a la vez. De importancia básica son los 3 axiomas de AA, estos que son usados frecuentemente. Los que dicen, primero es lo primero, vive y deja vivir, y poco a poco se va lejos.
Estos son útiles para recordar que los alcohólicos están permaneciendo alejados de la bebida un día a la vez y que están esforzándose para alcanzar la apertura mental y la serenidad. Último punto. ¿Cómo puede usted ayudar? Ya sea usted el marido, la esposa, el amante, uno de los padres o el hijo de un bebedor problema, su comprensión de la naturaleza del problema implica una parte vital para ayudar al alcohólico a lograr y mantener la sobriedad. La esperanza es el tema siempre presente en AA. Muchos miembros, considerados una vez como borrachos sin esperanza, tienen ya acumulados varios años de sobriedad. Este folleto está basado en sus experiencias y en la de aquellos que los aman. Permítanos recordarle que la esperanza necesita no ser abandonada, esto que no sea nunca, y que usted puede ayudar por medio de la comprensión y de la enfermedad y de la misma AA, y por medio de su deseo de aplicarse a sí mismo el programa en su diario vivir. Usted no estará solo. Las esperanzas y los buenos deseos de más de 2 millones de alcohólicos sobrios lo acompañarán en todo el camino.